Entonces, buenos días. Esto es Estadística Descriptiva, sección 105. Para mí es un inmenso placer estar con ustedes nuevamente. En la clase anterior tratamos lo que fue la unidad 1, que tiene que ver con la introducción a la estadística. Nosotros hablamos de los tipos de variables, que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Hablamos de los niveles de medición: ordinal, nominal, intervalo y razón. Asignamos dos prácticas. Práctica 1.1, que es leer una revista, y luego de leída, hacer un resumen de 5 u 8 páginas. Y asignamos una segunda práctica que tiene que ver con clasificar variables y una parte teórica de conceptos básicos. Eso fue lo que pusimos. La práctica tiene fecha de entrega 21 de febrero, pero no es una camisa de fuerza. Si todavía usted no la ha concluido, simplemente me escribe privado. No tiene que retirarse ni mandarse porque no ha podido hacer la práctica. Entonces, vamos a iniciar hoy nuestra unidad 2, que tiene que ver con organización y presentación de datos. Para mí, esta es la clase más importante que tiene esta asignatura, porque de aquí depende el desempeño de ustedes en dos parciales. Entonces, presten atención. Cualquier cosa, el video queda grabado. Vamos a presentar este material, que es de un gran amigo, y vamos a socializar un poco esto. Aquí dice, que las variables se pueden codificar para el procesamiento de datos. Existen software que procesan los datos de manera increíble, rápida. Le dan todo lo que usted desee, las informaciones. Entonces, pero para que un software entienda, comprenda, se usa un sistema de codificación de variables. Ejemplo, si tenemos la variable sexo, usted le asigna un 1 al hombre y un 2 a la mujer, y cuando usted pone ese numerito, ya el sistema lo interpreta. Entonces, aquí tenemos, el tema se llama organización y presentación de datos. Los datos se presentan en dos formas: mediante tablas o cuadros y mediante gráficos. Entonces, cuando se van a presentar los datos mediante gráficos, cuando la variable es cualitativa, puede ser nominal u ordinal, entonces los gráficos que se recomiendan que se utilicen son el gráfico circular y el gráfico de barras. Y cuando la variable es cuantitativa, numérica, entonces se recomienda que los datos se grafiquen en histograma, polígono de frecuencia, área y dispersión. Eso es una recomendación para hacer la cosa bien. Entonces, aquí tenemos lo que es un gráfico y un cuadro tabla. Esta ilustración de la izquierda es un cuadro tabla. Un cuadro posee unas cuantas partes que están en el material de estudio que acabo de enviar a Telegram. Ejemplo, tenemos en el cuadro deporte preferido.
deporte preferido. Y las respuestas de esa variable son béisbol, básquetbol, fútbol, natación. Esos son los deportes. Cuando las variables son cualitativas, las respuestas de la variable se llaman categorías. Cuando las variables son cuantitativas, entonces se llaman clases. Esto del centro, estos números de estudiantes, eso se llama frecuencia. Y esto es frecuencia porcentual. Entonces, esto de la derecha, que es circular, es un gráfico circular o de pastel, le llaman. Ese gráfico es el que digo que se utiliza cuando las variables son cualitativas. Si aquí dice estado civil, entonces aquí va a decir soltero, casado, que son las categorías. Entonces, cuando usted va a graficar algo así, debe hacerlo en un gráfico circular o en un gráfico de barras. El de barra este de aquí abajo. Si usted observa un gráfico, rápidamente usted puede ver o visualizar, identificar cuál es el deporte preferido. Porque usted solo observa el tamaño de las barras. Entonces los gráficos ayudan. Entonces, tenemos la otra forma de organizar. Ahorita hablamos de presentar. Se presentan en tablas o gráficas, pero se organizan en tablas de distribución de frecuencias. Dice que una tabla de distribución de frecuencias es un arreglo factorial u ordenación de valores en clases o categorías, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, su frecuencia. Nosotros aquí abajo tenemos dos tablas. Dos tablas. Tenemos una tabla que le llaman para variable cualitativa, que es la primera, la de la izquierda. Ahí dice facultad, esa es la variable. ¿Cuáles son las respuestas de facultad? Economía, ingeniería, medicina, humanidades, arte, etc. Entonces esas respuestas se llaman, ahí lo dice claro, categorías. Categorías. Si yo tengo aquí religión, las categorías que van a aparecer aquí de religión, evangélico, testigo de Jehová, cristiano, adventista, etcétera. Si yo tengo aquí sexo, aquí va a aparecer masculino y femenino. Eso se llama categoría. Cuando las variables son cuantitativas, que son estas de la derecha, entonces ya no se llaman categorías los grupos, sino que se llaman clases. Clases. Tengo aquí una variable que es numérica, que es tiempo en servicio. El tiempo en servicio se representa mediante clases. Yo pregunto, ¿cuántas clases tiene esta tabla? Cinco. Esta tabla contiene 5 clases. Eso es lo primero que usted debe saber. Saber que cada grupo de eso es una clase. La primera clase, ¿cuál es? ¿Quién me dice? De 0 a 4. De 0 a 4. ¿Y la cuarta clase?
De 5 a 9. 19. De 15 a 19. 15 a 19. ¿Y la quinta clase? De 20 a 24. 4. ¿Y la segunda? De 5 a 9. 5 y 9. ¿La tercera? De a 14. 14. ¿Por qué yo hago esta pregunta? Porque usted debe saber que ahí en esa tabla hay 5 clases y usted debe saber cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera, cuál es la cuarta y cuál es la quinta. Estos numeritos de la derecha se llaman frecuencias. En el examencito de ustedes que viene por ahí zumbando, pero no se asusten, yo le voy a preguntar ¿cuál es la frecuencia de la tercera clase? Hay gente que me pone en el examen que es 7. Hay gente que pone que es 7 y no es 7. El 7 es de otra clase. Entonces, hay estudiantes que no saben qué significa primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Si yo pregunto la frecuencia de la tercera clase, una joven respondió muy bien y me dijo que era 32. Si usted observa, el 32 pertenece a la tercera clase. Muy bien. Usted ahí no se quema, ¿verdad que no? No. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la frecuencia de la quinta clase? 7. Maestro. Entonces, usted tiene que tener la conciencia mental, como digo yo, para usted asimilar eso. Primero, asimilar que hay 5 clases. Segundo, para asimilar cuál es la primera, cuál es la segunda y el orden de ellas. Y tercero, si le preguntan por una clase, usted sabe de cuál están hablando. ¿Entendido eso? Entendido, maestro. Señor. Bueno, eso está excelente. Si es así. Entonces, vamos a continuar porque esas clases tienen elementos. Ejemplo, la tercera clase me dijeron que es 10 a 14. De 10 a 14. Ok. Si usted observa, esa clase, la tercera clase, tiene 2 extremos, ¿verdad? Hay un extremo que es el 10 y hay otro que es el 14. el 14. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted ahora asimile? Que el extremo de la izquierda se llama límite inferior. Repito, el extremo de la izquierda se llama límite inferior. El extremo de la derecha se llama límite superior. ¿Entendido eso o no? Entendido, maestro. Entonces, si usted no lo hace, diga. Explicarlo nuevamente, no entendí bien. Sí, se lo voy a explicar de otra forma ahora. Si usted no entendió cuando yo le expliqué, entonces entiéndalo de otra forma. ¿Usted sabe lo que es una clase? Sí. ¿Cuál es la primera clase? De 0 a 4. Al 4. Esa es la primera clase. Tiene 2 extremos. ¿Cuáles son? Límite Cero. inferior y límite 0 y el 4. Tiene 2 extremos, que es el 0 y el 4. Y el 4. El 0 es el más pequeño y se llama límite inferior. El más pequeño se llama límite inferior y el más grande se llama límite superior. ¿Entendido ahora? Eso es lo que hay que tomar. Maestro, Diga. y siempre va a aparecer en ese orden, de inferior a... Siempre el de la izquierda es el límite inferior y el que está a la derecha es el límite superior. Es el superior. Siempre. Bien, gracias. ¿Entendido? Sí, Entonces, maestro, gracias. si el maestro le pregunta, ¿cuál es el límite inferior de la quinta clase? 20. 20. 20, perdón. ¿Cuál es el límite superior de la segunda? El 9. El 9.
¿Cuál es el límite inferior de la primera? 0. El inferior de la cuarta. 15. 15. El superior de la tercera. El 14. Entonces, si usted asimila conscientemente eso, entonces podemos continuar. Si usted todavía no puede asimilar eso, entonces pregunte. Aquí lo- Profe. diga. Yo acabo de entrar, una pregunta. Aparte de esto, ¿usted ha dado otra cosa? No, estoy explicando cómo se construyen las tablas de frecuencia.